Bien, dejamos un año 2022 muy complicado para la renta fija y en definitiva para todos los activos financieros, ¿no? Pero sobre todo la renta fija, ¿no? Donde hemos visto unas caídas muy pronunciadas debido a dos protagonistas, que ha sido sin duda alguna la inflación y por tanto los tipos de interés, la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, ¿no? Para ponerlo en contexto, el cambio ha sido sustancial. En Estados Unidos hemos pasado de tipos del 0,25 en el mes de marzo del 2022 al 4,5%, algo que no se ha visto en los últimos 40 años. Y en Europa algo muy parecido, ¿no? De tipos de menos 0,50 hasta el 2,5%. Tampoco nada visto desde el nacimiento del euro en el año 2000, ¿no? Si lo ponemos en el corto plazo, porque el movimiento ha sido muy brusco en el corto plazo, y para que algo que nos suena mucho, que es el Euribor a 12 meses, pues el movimiento ha sido del menos 0,50 hasta el 3,25 que ha cerrado el año 2022. Por tanto, este movimiento tan brusco en el corto plazo se ha visto efectivamente en las caídas muy pronunciadas de todos los índices de renta fija, que se han movido entre un menos 10% hasta un menos 40%, por ejemplo, que han tocado los índices de bonos cupón cero a largo plazo. Por tanto, este movimiento es algo que no se ha visto nunca en el mercado de renta fija. Esto es preocupante, sin duda alguna podemos llegar a una recesión para este año 2023, pero en todo caso pensemos que esto puede ser una recesión y no una crisis. No tiene que ver nada con el año 2008. ¿Por qué decimos esto? Porque los índices de los diferenciales de crédito de los índices de renta fija high yield, o lo que llamamos también bonos de grado de especulación, o los famosos bonos basura, que es un nombre bastante extraño que deberíamos despreciar, pero así se llaman, se mantienen en unos niveles muy bajos en comparación a otras crisis del año 2008. Se financian a diferenciales de 400 puntos básicos cuando en el año 2008 estaban en 800 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente esta situación no es comparable ni mucho menos al mercado del año 2008. ¿Qué vamos a ver en este año 2023? ¿O qué factores nos tenemos que fijar en este año, en el año 2023? Pensamos que pueden ser cuatro. Los cuatro más importantes, sin duda alguna, es la subida de los tipos de interés. Todavía no ha terminado esta subida de tipos de interés. La inflación va a ser una inflación mucho más sostenida en el tiempo de lo que espera el mercado, y eso es algo muy importante que tenemos que destacar. También esa ralentización del crecimiento por ese efecto boomerang de las políticas monetarias ultra expansivas de los bancos centrales. Y por último, la reducción de los balances de los bancos centrales. Esto es algo muy importante que ya empezó en los últimos meses del año 2022, pero que va a tener mucha importancia en este año 2023, porque esta reducción lo que va a hacer es que va a haber mayor presión en los tipos de interés. Si quitamos liquidez en el mercado, lógicamente va a haber presión en esos tipos de interés. ¿Cuánto se va a reducir? Bueno, ahora actualmente el Banco Central Europeo tiene un programa que es el programa TLTRO, que es un programa de financiación que lleva ya muchos años con nosotros a medio y largo plazo. Ese programa va a desaparecer y esto va a ser 1,8 billones de euros que van a desaparecer de la liquidez del mercado. Y por parte de la Reserva Federal, todos los meses se están quitando, se están drenando del mercado 100.000 millones, con lo cual va a ser 1,2 billones de dólares también lo que se va a quitar. Por tanto, no solamente vamos a ver presión en los tipos de interés, sino también presión en la liquidez. ¿Cuánto van a subir los tipos de interés en el mercado este año? El mercado descuenta que nos vamos a encontrar con 50 puntos básicos más, tanto por parte de la Reserva Federal, que vamos a pasar del 4,5 al 5%, como por la Banco Central Europeo, que pasaremos del 2,5 al 3%. Eso nos lo indicará la inflación, que es cierto que está bajando, pero tendremos que tener mucho cuidado con la subyacente, que todavía le está costando mucho relajarse. ¿Qué vemos en los bonos para este año? ¿Dónde nos tenemos que fijar? Bueno, creo que el escenario es el mejor escenario que podemos ver en los bonos desde hace muchísimos años, ¿no? Estas caídas tan pronunciadas de los índices en el año 2022 está generando que la rentabilidad de los bonos sea muy interesante para empezar a hacer carteras. Es más, la rentabilidad que dan los bonos está por encima a la rentabilidad por dividendo de cualquier índice bursátil. Y posiblemente esta rentabilidad de los bonos, que estamos en rentabilidades del 4, 5 y 6%, seguramente pueden ser una buena cobertura contra la inflación, ¿no? Por tanto, la rentabilidad actual es algo que no hemos visto desde hace 10, 15 años, repito, y es interesante a día de hoy.
Ahora bien, ¿es posible que suban más los tipos de interés? ¿Qué riesgo tenemos? Efectivamente pueden subir los tipos de interés un poquito más si la inflación no se relaja. Pero también es cierto que los bonos ya asumen esa posible subida de tipos de interés en los precios. Y tenemos un cupón que sí que sirve como colchón para esas posibles subidas de tipos de interés que no descontamos todavía. Por tanto, nos encontramos con rentabilidades muy altas y con cobertura por si efectivamente las subidas de tipos de interés que ya descuenta el mercado sean mayores. ¿En qué sectores deberíamos invertir o debemos invertir? Creemos todavía en el sector financiero, como así lo hemos pensado también en el año 2022. Es cierto que va a subir la mora, pero también es importante saber que los balances de las entidades y los ratios de capital son mucho más solventes ahora que hace en la crisis del año 2008. No vemos ningún riesgo desde ese punto de vista y la subida de los tipos de interés son buenas efectivamente para ese sector. Pero no tenemos que despreciar tampoco otros sectores como en la renta fija, como el industrial, como el consumo básico y como también las farmacéuticas. Pero es importante detallar una cosa en relación a la duración y a dónde hay que invertir. En el corto plazo ya hemos visto la subida de tipos de interés y estamos viendo ahora mismo tipos de interés a largo plazo muy bajos. El riesgo lo vemos en el largo plazo, donde efectivamente vemos que se van a subir los tipos de interés, es decir, se van a caer los precios. Por tanto, donde no nos tenemos que posicionar es en el largo plazo, porque los tipos de interés subirán allí y tendremos que mantenernos todavía en el corto plazo. Duraciones muy cortas y con inversiones en bonos de grado de inversión. Nunca jugar con el high yield por ahora.